Bendiciones, amados hermanos, reciban paz, reciban gozo en esta mañana. Qué bendición poder encontrarnos una vez más, y anhelo de corazón bendecirles profundamente. Quiero que sepan, pueblo de Dios, que en el reino espiritual existen leyes, y es crucial que comprendamos esto. A menudo, la gente imagina al enemigo como un ser caótico que actúa sin reglas, sin restricciones. Pero la palabra de Dios nos revela una verdad diferente. La Biblia nos enseña que todo lo que observamos aquí en la tierra, este mundo tangible, es en realidad un reflejo, una sombra de lo que existe en la dimensión espiritual. El apóstol Pablo mismo lo describió diciendo que ahora vemos como a través de un espejo, de forma borrosa, pero esto implica una semejanza, una correspondencia. Así como en nuestro mundo físico existen consecuencias para quien transgrede las leyes y es detenido o sancionado, de igual manera ocurre en el ámbito espiritual. La palabra nos asegura que aquellos seres, incluso espirituales, que se atreven a romper las leyes divinas, enfrentan la destrucción. Por eso, amado hermano, amada hermana, te pido que prestes mucha atención a lo que el Espíritu quiere revelarnos. Hoy vamos a adentrarnos en un pequeño taller, una exploración profunda sobre la guerra espiritual, sobre la liberación y sobre cómo podemos comenzar a ser usados poderosamente por Dios para expulsar demonios, para echar fuera espíritus inmundos que atan y atormentan. Existe una creencia popular bastante extendida de que para moverse en estas dimensiones de poder, alguien tiene que venir y ungirte con aceite de una manera especial, o que se requieren rituales complicados. Pero quiero ser completamente sincero contigo. Todo esto, en su esencia más pura, se trata de identidad y de fe. Si lees con atención el pasaje que a menudo recordamos, aquel que dice, «Y estas señales seguirán a los que creen», fíjate bien, dice señales. Y hoy vamos a profundizar en esta escritura, porque la clave está ahí, a los que creen. Simplemente necesitas creer. Pero entonces surge la pregunta inevitable. ¿Por qué hay tantos cristianos, personas que se declaran seguidoras de Cristo, y sin embargo, no se manifiestan estas señales en sus vidas o a través de ellos? Es una pregunta que debemos confrontar con honestidad. Repito esto porque es fundamental aclararlo. Muchos cristianos piensan que el enemigo juega sin reglas, que no se somete a nada ni a nadie, que hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Pero esto no es así. El enemigo no ataca a cualquiera indiscriminadamente. Eso es una falsedad. La Biblia misma nos da ejemplos claros. Recordemos Génesis, donde se narra sobre un grupo de ángeles que transgredieron lo prohibido, uniéndose a las mujeres. ¿Y qué sucedió? La Biblia dice que Dios los castigó con severidad. Aquellos que están en la dimensión espiritual y rompen las leyes establecidas por Dios, enfrentarán el juicio divino. Dios mismo se encargará. Pensemos en Job. El enemigo, para poder tocarlo, para afligirlo, tuvo que presentarse delante de Dios y pedir permiso. No pudo simplemente ir y arremeter contra Job a su antojo. Para que el enemigo pueda quitarte algo, para que pueda usurpar lo que te pertenece, primero debe engañarte, debe buscar la manera en que tú, consciente o inconscientemente, le cedas ese terreno. Escucha bien esto, porque es vital. El enemigo no diseña caminos nuevos, no crea carreteras espirituales. ¿A qué me refiero con esto? Existe un camino hacia el mundo espiritual, y ese camino fue diseñado y creado por Dios. El enemigo no ha inventado nada original. Todo lo espiritual, todos los accesos fueron establecidos por el Creador. La Biblia nos habla de ángeles caídos
que comenzaron a revelar los secretos de Dios, no sus propios secretos, sino los de Dios, a gente impía, y de ahí, nos dice la tradición, surgió la brujería, la hechicería. ¿Qué significa esto? Que esos eran caminos, principios divinos, destinados originalmente para los hijos de Dios, para ser usados para bien. El problema radica en la perversión, en el mal uso de estos principios. Piensa en un cuchillo, en manos de un chef en tu cocina. Es una herramienta útil para preparar alimentos, para cortar una fruta. En manos de alguien bueno es bueno. Pero ese mismo instrumento, en manos de un delincuente, se convierte en algo peligroso, en un arma para hacer daño. El objeto es el mismo, la intención y el uso cambian su naturaleza moral. Presta atención, porque anhelo bendecirte con esta revelación. El enemigo no ha creado absolutamente nada nuevo. Todo lo que él utiliza, todas las estrategias que implementa, son una distorsión de lo que Dios ya ha establecido. Los caminos al mundo espiritual son los que Dios hizo. El enemigo no tiene la capacidad de crear algo nuevo, ni en el cielo, ni en la tierra. Dios estableció todas las cosas desde el principio, y es por esta razón, amado hermano, que te pido con todo mi corazón que me ayudes a compartir este conocimiento. Necesitamos bendecir al pueblo de Dios con esta luz, porque la Biblia misma advierte que, por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Hay tanta gente sufriendo, atada, o simplemente ineficaz en su caminar espiritual por pura ignorancia de estas verdades. Sé que Dios te va a aumentar, te va a bendecir grandemente por ser un canal para compartir su palabra. Escúchame con atención. Cualquiera que desee usar los caminos de Dios, las carreteras espirituales que Él ha trazado, debe adherirse a lo que Dios estableció. Y voy a decirte algunas cosas para que reflexiones profundamente, para que esa religiosidad que a veces nos ciega comience a caer. ¿Por qué crees que los brujos, los hechiceros oran? ¿Por qué crees que ayunan? ¿Por qué crees tú que esas personas que practican las artes oscuras meditan con tanta disciplina? Piensa en esto. ¿Por qué a veces pareciera que ellos son los que más meditan? ¿Por qué en ocasiones hay brujos que parecen manifestar más poder aparente que muchos cristianos? La respuesta, aunque duela, es porque muchos cristianos no meditan, no oran con entendimiento, no ayunan con propósito o no comprenden los principios espirituales que están en juego. Ay, Dios mío, es una realidad que necesitamos confrontar. ¿Por qué crees que los brujos a menudo van a las montañas, a lugares apartados? Amado hermano, los sacaron de la Biblia. Ellos no pueden inventar nada nuevo. Digo esto para que la estructura de la religiosidad, ese sistema de pensamiento que nos limita y nos encierra en formalismos vacíos, comience a desmoronarse en tu mente. Escúchame bien. Te darás cuenta de que entre más libre seas en conocimiento, entre menos ataduras religiosas tengas, más te usará Dios. Por eso, cuando vamos a la historia de Moisés, vemos que los brujos del faraón, esa gente que servía al rey de Egipto, pudieron replicar, aparentemente de manera exacta, algunas de las señales que Moisés hacía. Pero mucha gente se pierde este detalle crucial. Esa gente, esos magos, tenían acceso a una revelación similar, a un conocimiento de principios espirituales. ¿Y sabes por qué? Porque según algunas tradiciones y la propia Biblia, que indica que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, él creció y fue formado en ese ambiente, aprendiendo de los maestros de Egipto. No fue Abraham quien lo enseñó inicialmente en estas artes, fue después de haber adquirido todo ese conocimiento ya siendo adulto, que Moisés tuvo su encuentro personal con Dios, y todo ese saber fue redimido y redirigido. Lee la Biblia con atención.
Moisés fue formado en parte por el mismo sistema de conocimiento que usaban los brujos del rey de Egipto. Por eso es que cuando Moisés se presenta ante el faraón y convierte su vara en serpiente, los brujos, lejos de asombrarse, se ríen. Escucha esto. Y ellos replicaron lo mismo. Sus varas también se convirtieron en serpientes. Se reían mostrando que conocían el truco, por así decirlo. Pero, ¿sabes cuál fue la diferencia fundamental? Que, aunque el conocimiento de los principios pudiera ser similar, Moisés tenía a Dios de su lado, y la vara de Moisés, convertida en serpiente, devoró a las serpientes de los magos. Era el mismo camino, el mismo principio espiritual en acción, pero la fuente del poder y la autoridad eran distintas. Estos hombres, los magos egipcios, poseían un nivel de conocimiento y quizás hasta de meditación comparable al que Moisés pudo haber tenido en su formación inicial. Podríamos citar muchos ejemplos, como el de Daniel y los sabios de Babilonia, pero no nos desviaremos del tema central. Escucha lo que dice la Biblia en Mateo, capítulo 7, versículo 22. Dice así: Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Sabes lo que esto significa? Que hay gente, incluso hoy, que está profetizando y sus profecías se cumplen. Hay gente que está echando fuera demonios y los demonios salen. Hay gente que está haciendo milagros y los milagros suceden. Y nota que el texto no dice falsos profetas en este punto específico, sino gente que invoca su nombre. El Señor está revelando aquí una realidad de los tiempos finales, pero que también es aplicable a nuestro tiempo presente. Ahora mismo, hay personas obrando estas cosas, pero quizás no andan verdaderamente con el Señor. Y mira el verso 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Este texto, amado hermano, ha sido a menudo malinterpretado, y la gente no se ha percatado de la profundidad de lo que aquí se está revelando. ¿Sabes lo que esto implica? Que hay gente en este mismo instante que está haciendo milagros, expulsando demonios, pero que no tiene una relación genuina con Jesús. Están usando los caminos de Dios, los principios que Él estableció, pero sin conocer al dueño del camino. ¡Ay! Escucha, la Biblia dice, volviendo al pasaje de Marcos: estas señales seguirán a los que creen. Simplemente aquellos que crean. Ya pueden empezar a echar fuera demonios, ya pueden empezar a expulsar espíritus. ¡Ay! Ni siquiera está diciendo aquí que necesitan ser salvos en el sentido completo de una relación de pacto, para que estas señales iniciales se manifiesten. Por eso es que cuando alguien dice «yo soy creyente», debemos entender que un creyente no es necesariamente un hijo en el pleno sentido de la palabra, o un discípulo comprometido. Es alguien que cree, quizás intelectualmente, en la existencia y el poder de Jesús, pero que no necesariamente le ha confesado como Señor y Salvador de su corazón. No ha nacido de nuevo. No sé si logras captar esta distinción. Hay personas que solo creen que Jesús vino, que hizo milagros, y con esa simple creencia pueden estar echando fuera demonios. Escucha, eso es lo que la Biblia está sugiriendo en este contexto específico de las señales que siguen a la fe. Hay una diferencia entre ser meramente creyente y ser un discípulo. Te voy a decir la verdad, y esto puede sonar fuerte. Ni siquiera necesitas ser formalmente salvo, en el sentido soteriológico completo, para expulsar demonios bajo este principio de Marcos. Ni siquiera necesitas pasar horas en oración para esta manifestación específica. La Biblia aquí no dice, y los que oran mucho echarán fuera demonios. Necesito decirte la verdad, tal como la entiendo en la Escritura.
La Biblia dice que hasta el mismo enemigo Satanás y sus demonios creen en Dios. Ay, 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 ¿alguien está captando esto? Voy con calma porque quiero que hoy salgan guerreros de aquí. Quiero que mis guerreros de oración se conviertan en ninjas del Señor. Guerreros del Señor en esta noche o en esta mañana, cuando sea que escuches esto. La Biblia dice que hasta el enemigo cree. Por eso es que los brujos, como mencionamos, pueden replicar ciertos milagros o manifestaciones. La gente a veces se pierde en esto. No entienden que los demonios también creen. Los brujos creen en el poder de ciertas entidades o principios, y por eso replican ciertos fenómenos, porque están usando, aunque sea de forma pervertida, el camino que Dios dejó. La Biblia dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Escúchame. Pero lamentablemente hay cristianos que a pesar de su confesión no tienen las señales. ¿Sabes por qué? Jesús tenía discípulos, pero entre ellos había uno llamado Tomás. Aunque vio, aunque escuchó, era incrédulo, y ahí radica el problema. Tú te puedes llamar cristiano, puedes asistir a la iglesia, puedes hacer muchas cosas, pero escúchame, si hay incredulidad en tu corazón, eso es lo que está impidiendo que te muevas en estas dimensiones de señales. Todavía hoy hay muchos Tomases en el pueblo de Dios. Predicamos mucho sobre los Judas, los traidores, pero no predicamos lo suficiente sobre los Tomases, los incrédulos. Y te aseguro que hay más Tomases en la iglesia que Judas. Jesús le dijo a Tomás: varón, mira mis manos, están agujereadas, mira mi costado, fue atravesado, mírame. ¿Por qué eres incrédulo si me estás viendo, si estoy aquí resucitado? Y así hay gente hoy que incluso teniendo la evidencia no cree y por eso no ve señales. Es así de sencillo. Tienes que trabajar con tu incredulidad. La Biblia dice: los que creen en Jesús, la señal será que echarán fuera demonios. No dice los que sean salvos en este contexto particular de Marcos 16. No, no, no. Es más, amado hermano, voy a entrar en aguas más profundas, así que abróchate los cinturones. La Biblia ni siquiera dice en este pasaje los que tienen el Espíritu Santo como prerequisito para esta señal específica. Lo voy a explicar un poco más adelante. Escúchame, el expulsar demonios bajo este principio es por el creer. Por eso habrá gente que hará milagros ahora mismo, y Jesús les dirá: no los conozco. Ellos están usando un camino porque descubrieron algo. Están usando los principios que Dios dejó para ti, para sus hijos. La Biblia lo dice así, y es fundamental que esto quede grabado en tu espíritu. Toda autoridad y poder proviene de Dios. Déjame buscarlo por aquí para que lo veas, en Primera de Crónicas, capítulo 29. He recortado un poco el pasaje para que sea más fácil de leer en pantalla, pero te animo a que lo leas completo en tu casa. Cuando veas esos 3 puntitos, es porque el texto es más largo y solo extraje lo esencial para el punto que quiero destacar. Queremos que todos puedan leer bien, especialmente nuestros hermanos mayores, a quienes a veces les cuesta leer letras pequeñas. Ahora bien, Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Escucha bien, es de Jehová, no es del enemigo. ¿Qué le pertenece a Jehová? La magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor. Y si nos saltamos al verso 12 continúa: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Qué nos está diciendo esto tan claramente? Que cualquier cosa, cualquier ser que tenga poder, es porque lo ha obtenido de alguna manera de Dios. Nadie puede tener poder genuino a menos que, en última instancia,
su origen esté en Dios. La autoridad y el poder le pertenecen a Dios. Por lo tanto, el enemigo, para poder tener algún tipo de poder, escucha, vamos suave, porque esto es profundo. El poder es propiedad de Dios. Quiero que te quedes con esta verdad fundamental. Ahora bien, la Biblia nos dice algo sorprendente. El enemigo fue ungido. Sí, ¿sabías tú esto? La Biblia dice que el enemigo, Lucifer, fue ungido. Vamos a leerlo. En Ezequiel, capítulo 28. Estoy leyendo de una versión, pero si lo lees en la Nueva Versión Internacional, también dice ungido. La Reina Valera dice querubín grande y protector. Pero cuando vas al original hebreo, la palabra implica ungido. Entonces, mira lo que dice la Biblia. Ezequiel 28:14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. La versión que menciona ungido es más explícita. Tú, querubín ungido, protector. Amado hermano, por eso es que el enemigo tiene cierto poder, porque está ungido. Y nota que no dice estuvo ungido en tiempo pasado, como si la unción le hubiera sido completamente revocada en su esencia, sino que describe su naturaleza original. Ay, 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 recuérdate, el poder es de Dios. Tú, querubín ungido, protector, yo te puse así, en el santo monte de Dios estuviste. Presta atención, en medio de piedras de fuego te paseabas, perfectos eran tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Su vestimenta, nos dice el contexto, eran piedras preciosas. La gente a menudo pasa por alto estos detalles, y no me voy a detener mucho allí ahora. Pero sabemos por esta escritura, por este pasaje de Ezequiel, que los querubines, o al menos este querubín particular, fue ungido por Dios. ¿Qué está diciendo esto? Que los querubines, como seres creados por Dios, portan una unción divina, por lo que el enemigo, incluso ahora, aunque caído, retiene ciertos aspectos de ese don original de Dios. Escucha atentamente. Cuando lees la Biblia sobre su caída, dice que fue arrojado, fue tirado de su lugar de preeminencia. Él caminaba entre las piedras de fuego, en la presencia misma de Dios, pero su don, la esencia de lo que él era como ser creado, no le fue quitado. Eso es una mentira que muchos han creído. Muchos de ustedes piensan que el don le fue quitado por completo, pero no es así. Aunque él cayó, aunque se rebeló y fue expulsado, sigue siendo un querubín. No es un gato, no es un simple animalito. Escucha, sigue siendo un querubín. Los querubines en la Biblia, cuando se estudia su simbología y las descripciones, a menudo se asocian con seres poderosos, a veces descritos como seres con alas, relacionados con el fuego y la gloria de Dios. El enemigo sigue siendo, en su esencia, Gaída, una serpiente astuta, como lo describe Génesis, con la diferencia de que ahora, en lugar de volar en las alturas celestiales, Dios le dijo, «Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida». Se arrastra por el suelo, pero su naturaleza original, aunque pervertida, no fue aniquilada. Sigue siendo un querubín, aunque caído. Está ungido, en el sentido de que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, como dice Romanos. Cuando la Escritura dice aquí que fue ungido, significa que recibió un don, una capacidad inherente a su creación. Este texto, querubín grande, en el original, como mencioné, lleva la connotación de ser ungido con dones. Y los dones, escúchame bien, son irrevocables. Cualquiera que te diga que a Satanás se le quitaron completamente sus dones originales, te mintió o no ha entendido la profundidad de esto. Dios no quita los dones de esa manera. Lo único que Dios hizo fue que lo arrojó del lugar alto, de su posición de honor. Eso está en Ezequiel 28.
Aquí mismo, en el verso 16, un poco más adelante. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. No dice, le quité los dones, te quité la unción esencial de tu ser. ¿Qué dice? Te eché, te arrojé. Ay, Dios mío, escúchame. Cuando alguien peca, cuando un ser humano peca, el don que Dios le ha dado no necesariamente lo pierde de inmediato. Y Dios le está diciendo al enemigo, pecaste. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? Su vestimenta blanca, su justicia imputada, se mancha, su comunión se rompe. Eso fue lo que pasó con este ser, con esta criatura. Al haber pecado, su vestimenta cambió. Antes era hermoso, cubierto de piedras preciosas, reflejando la gloria. Ahora, ¿sabes qué dice la Biblia sobre su apariencia final o la impresión que causa? Que cuando lo vean, la gente se espantará. En espanto te convertirás, y para siempre dejarás de ser. Tu vestimenta, dice la Biblia, era de zafiros, diamantes, toda piedra preciosa. Escucha, y ahora la Escritura habla de cenizas y espanto. Al pecar, su gloria y su posición cambiaron drásticamente, pero los dones inherentes a su naturaleza querúbica, aunque ahora usados para el mal, no fueron erradicados. Los sigue teniendo. La Biblia dice que si alguien lo ve, incluso los reyes de la tierra se maravillarán de su caída. Puedes leerlo aquí mismo en Ezequiel 28. Ahora bien, presta mucha atención, porque si tú atrapas esta verdad, vas a salir de aquí no solo entendiendo, sino operando, expulsando demonios. Piensa en esto. ¿Cómo es posible que gente que solamente cree, que ni siquiera es considerada hija de Dios, en el sentido pleno de una relación de pacto, esté haciendo señales? Algunos podrían decir que no es justo, pero la verdad es que tú como hijo o hija de Dios deberías estar moviéndote en esa dimensión de autoridad y poder, y aún más allá. Tú deberías estar allí. El enemigo, escucha, amado hermano, tienes que perseguir esto, tienes que anhelarlo. La Biblia dice, procurad los dones. Persigue, amado hermano, el conocimiento que te empodera, la revelación que te libera. El enemigo, cuando quiso más poder, dice la Biblia. Y digo esto para que lo pienses, porque quiero empujarte, quiero impulsarte profundamente en esta dimensión. El enemigo, en su soberbia, pensó, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas. De Dios levantaré mi trono. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más alto estés en la esfera espiritual, entre más arriba te posiciones por la gracia y la obra de Cristo, más poder y autoridad tienes. Yo no sé si alguien lo está captando. El enemigo quería tener más poder, y su estrategia fue, voy a subir más alto. ¿Entiendes ahora lo que Jesús está diciendo? Jesús te dijo, ay. Jesús, cuando Él estaba por ser levantado, cuando ascendió a los cielos, Él te dio a ti precisamente lo que el enemigo tanto quería para sí mismo. El enemigo quería estar arriba, por encima de todos, y Jesús dijo, se los doy a ustedes, a mis seguidores, a mi iglesia. Yo no sé si alguien está aquí, si alguien está entendiendo la magnitud de esta verdad. Escúchame, si tú estás en un lugar más alto, si por la obra de Cristo has sido posicionado en un lugar espiritualmente más elevado que el enemigo, eso se llama jerarquía. Y por eso es que el hombre, el creyente en Cristo, tiene poder sobre los espíritus malignos, porque está sentado en lugares más altos. Eso se llama jerarquía espiritual. Tú puedes controlar, por la autoridad de Cristo en ti, a los espíritus que están debajo de ti en esa jerarquía. Por eso es que cuando los apóstoles regresaron de su misión y le dijeron a Jesús, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre, y la gente se maravillaba. La Biblia lo dice así, en Efesios capítulo 2,
verso 6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo que el enemigo anhelaba y trató de usurpar, Dios te lo dio a ti gratuitamente por medio de Cristo. Y yo no sé si alguien lo está atrapando de verdad. ¿Alguien sabe lo que esta escritura realmente significa en la práctica? Significa que tú, como creyente, estás posicionado por encima de los principados caídos, estás por encima de las potestades, estás por encima de los gobernadores de las tinieblas de este siglo, estás por encima de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando la gente lee en Efesios 6 sobre principados, quiero que sepas esto, y es una distinción importante que algunos teólogos hacen. No está hablando exclusivamente de espíritus malignos en todas las menciones de principados. En la Biblia, la gente a veces tiene que leer con más cuidado, quizás en el idioma original o con buenos comentarios, porque a veces se llama malo a lo que no necesariamente es malo en su origen. Por eso se necesita estudiar un poco de demonología y angelología con discernimiento. Escúchame, cuando dice principados, no siempre se refiere a los malos. La Biblia, en Efesios 6, los separa cuando luego especifica gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. ¿Qué es lo que Dios está diciendo en este pasaje de Efesios 2 al sentarnos con Cristo? Que incluso la jerarquía angélica, tanto los ángeles buenos como los ángeles malos, están bajo la autoridad de Cristo y por ende se sujetan a aquellos que están unidos a Él y sentados con Él en lugares celestiales. Por eso, quizás, Pablo hace la distinción en Efesios 6 entre principados, en un sentido más general de rangos angélicos, y luego especifica los gobernantes de la oscuridad, refiriéndose a los principados que cayeron. El enemigo es descrito como un querubín, a veces asociado con la idea de un serafín en términos de su cercanía original al trono de Dios. Pero aunque cayó, aunque él se precipitó, no quiere decir que no hayan querubines o serafines buenos y leales en el cielo. La jerarquía de ellos, como seres creados, es la misma en términos de rango original. Por eso es que tuvo que venir un ángel de mayor rango, Miguel, cuando el enemigo, el príncipe de Persia, se oponía para que la bendición de Dios bajara a Daniel. El ángel Gabriel no podía prevalecer solo, y tuvo que venir uno de mayor rango, porque aunque el príncipe de Persia era un ángel caído, seguía teniendo su jerarquía demoníaca. Tuvo que venir uno de rango superior a pelear con él. Entonces, si tienes autoridad sobre el enemigo, también tienes autoridad sobre las jerarquías demoníacas que están bajo él, porque así Dios lo quiso. Estás sentado en lugares altos, sobre principados, sobre potestades, sobre poderes, sobre gobernantes de las tinieblas. No sé si la gente entiende completamente lo que quiero decir. Así como cayó un querubín, hay miles y millones de querubines fieles en el cielo. No es el único. No podemos catalogar a todos los querubines como malos porque uno se cayó. Hay otros buenos, y están al servicio de Dios y de sus hijos. Ahora bien, tu identidad en Dios es lo que determina tu autoridad. No es primordialmente el tiempo que tú pasas orando, aunque la oración es vital para la comunión y para mantener esa identidad viva. Pero en la Biblia te vas a encontrar con gente que aparentemente no seguía un régimen de oración extenso como algunos lo imaginan, y sin embargo estaban echando fuera demonios. ¿Sabes cuánto tiempo yo hice esto erróneamente? Me encerraba día y noche a orar, buscando poder, y cuando iba a orar por alguien, amado hermano, con toda sinceridad, ni los zancudos, ni los mosquitos, ni las moscas se movían. Yo decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué oro tanto y nada sucede?
Después de humillarme mucho delante de Dios, Él me enseñó que mi problema principal no era la falta de oración en sí, sino un problema de incredulidad y de no entender mi identidad. Dios me mostró que Él no usa primordialmente a aquellos que creen que se ganan el poder por sus propios esfuerzos o por la cantidad de sus obras religiosas. No, no me malinterpretes. La oración es un camino, es esencial, es el aliento del alma, es comunión, pero no es el único camino para la manifestación de la autoridad, para expulsar demonios, si se entiende como un mérito. Nos enseñaron mal en algunos aspectos. Tu identidad en Cristo, lo que tú eres en Él, eso es lo que va a determinar tu autoridad. Déjame darte un pequeño ejemplo para ilustrar esto. Tú puedes ser el jefe, el dueño de una gran empresa. Eres el jefe, tienes toda la autoridad inherente a esa posición, pero de repente, una mañana, por alguna razón, pierdes la memoria. Olvidas quién eres. Y aunque sigues siendo el jefe legalmente, cuando tú vas a tu empresa, la gente te puede saludar, te pueden mirar y decir, allá va el jefe. Pero si tú no das órdenes, si tú, por olvidar quién eres, no ejerces tu jerarquía, no sé si la gente lo puede entender. Por perder la memoria de tu identidad, dejarás de tener la autoridad efectiva, porque no vas a dar órdenes, no vas a actuar como el jefe que eres. El problema es que el pueblo de Dios, a menudo, está viéndose como no se debe ver. La Biblia dice que no tengamos un concepto de nosotros mismos más alto del que debemos tener, pero tampoco uno más bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen que saber dónde están posicionados en Cristo. Eso habla de autoridad. La gente a menudo se está viendo como menos de lo que son en Cristo, y ahí es cuando hay problemas. Yo me veía menos, y por eso no operaba en la autoridad que ya me había sido dada. Hay problemas también cuando te ves más por encima de lo que Dios ha dicho, en orgullo. Pero cuando tú sabes quién eres en Cristo, cuando tú sabes cuál es tu lugar, tu posición en Él, allí es cuando suceden las señales, cuando la autoridad fluye naturalmente. Espero que la gente esté lista para escuchar un poco más, porque ya casi vamos a orar. Escúchame. Jesús, cuando estaba con sus discípulos, y esto es muy interesante, extrañamente, cuando Él estaba por ser levantado, por ascender al cielo, Jesús les dijo a sus discípulos, no vayan a predicar todavía. Yo esto no lo entendía al principio. ¿Cómo es posible que Jesús le diga a alguien que no predique si minutos o capítulos atrás los había enviado a predicar? Y de repente, de la noche a la mañana, Jesús les dice, no vayan, quédense en Jerusalén. Era porque Jesús se iba físicamente y ya no iba a poder estar allí con ellos de la misma manera, diciéndoles qué hacer, cubriéndolos con su presencia física inmediata. Ellos solos, en sus propias fuerzas o con el entendimiento que tenían, hasta ese momento no podían moverse con la misma eficacia o con la plenitud del propósito divino. Jesús les dijo, esperen hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Esperen que venga el Espíritu Santo. Y yo no lo entendía, pero lo atrapé, amado hermano. Y cuando lo entendí, lo que hice fue esperar mi tiempo, buscar esa investidura. Capítulos atrás, en los Evangelios, Jesús les dice, vayan, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Y ellos llegaron alegres, maravillados de que los espíritus se les sujetaban. Pero cuando lees el libro de los Hechos, me llama la atención. ¿Sabes por qué Jesús, en Hechos capítulo 1, dice, esperen el poder para que sean mis testigos? Esperen el poder para que sean mis testigos. ¿Sabes qué significa esto realmente? Jesús, en verdad, no quiere que nadie lo represente si no tiene poder del Espíritu Santo. Lo vuelvo a repetir porque estas son palabras fuertes. Hechos 1, verso 8.
Dios, a través de Jesús, les dijo a sus discípulos: no quiero que sean mis testigos hasta que no tengan poder. En la tierra, cuando yo estuve con ustedes, estaban conmigo, operaban bajo mi cobertura directa. Pero ahora yo me voy. Tienen que esperar al Espíritu Santo. Esto significa que realmente Jesús no quiere que la gente lo represente si no tiene poder. Alguien que no contenga, que no manifieste el poder de Dios, es, en cierto sentido, un representante ilegal, o al menos ineficaz para la tarea completa. Es ilegal, en el sentido de que no está operando bajo la comisión plena y el equipamiento divino para esa nueva dispensación. Escúchame, cualquier persona que no tenga el poder del Espíritu Santo operando a través de ella y diga: yo vengo de parte de Dios para una obra que requiere ese poder, está actuando de manera incompleta, si no ilegal, en términos de la plena autorización celestial para la era del Espíritu. Alguien que meramente cree en Jesús, como vimos en Marcos 16, es algo diferente en ese contexto inicial. Expulsa demonios, es una señal. Mas no es necesariamente el poder del que habla Hechos 1:8, que es una investidura para el testimonio global y la edificación del cuerpo de Cristo. Una cosa es una señal inicial basada en la fe, y otra cosa es el poder continuo y la unción del Espíritu Santo para el ministerio. Jesús dijo: esperen el poder, esperen el poder. Una señal no es lo mismo que el poder del Espíritu Santo en su plenitud. Son cosas relacionadas, pero diferentes en su alcance y propósito. Un hijo de Dios, como tú y como yo, debemos desear cada día la presencia activa, la llenura, la guía y el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús estuvo con ellos físicamente, ellos tenían poder porque Él estaba allí. Tú tienes que ahora tener una relación íntima y constante con el Espíritu Santo, porque es Él quien está aquí ahora. Es Él quien te habilita, quien te capacita. La recompensa de una relación profunda, la recompensa de la oración genuina, es la intimidad con Él. Pero es más que solo soltar palabras. Por eso es que Jesús les dijo a los discípulos: no oren como los gentiles, que usan vanas repeticiones. Es una relación. ¿Sabes tú que es a menudo con tu imaginación santificada, con tu enfoque interior, que tienes una relación profunda con el Espíritu? Por eso yo antes oraba gritando, gritaba y gritaba, amado hermano, hacía sonar la pandereta, hacía de todo, y nada sustancial parecía ocurrir en términos de transformación personal o poder ministerial. Cuando yo entendí que a Dios lo veía también con mi imaginación dentro de mí, que tenía que buscarlo dentro de mí porque Él vive dentro de mí por su Espíritu, Dios empezó a hacerse real en mi vida de una manera nueva. Empecé a conocerlo, no solo a saber de Él. Jesús un día dijo algo que nos da una pista: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y yo decía: pero Señor, ¿cómo es esto posible? Y lo que Dios me estaba mostrando, lo que me estaba revelando, es el poder del enfoque interior, de la imaginación, del corazón. Si yo me quería encontrar con Él, Dios estaba a un paso de mi imaginación santificada, de mi enfoque espiritual. Jesús, recuérdate, hablaba a menudo por parábolas para que la gente que no tenía hambre espiritual no lo atrapara superficialmente. Pero Él les enseñó estas verdades más profundas a sus discípulos. Ustedes me van a ver, les dijo, pero no solo con los ojos físicos del mundo, sino con los ojos del Espíritu, con su imaginación consagrada. Cuando tú cierras tus ojitos y te imaginas a Jesús, cuando meditas en su palabra y lo visualizas actuando en tu vida, estás teniendo comunión con Él, estás orando de una manera muy poderosa. Por eso es que Jesús nunca les dio a los discípulos un manual de oración rígido y extenso al principio.
De repente, los discípulos le piden, «Señor, enséñanos a orar». Y Jesús les da un modelo, el Padre Nuestro, pero la esencia de su enseñanza era la relación continua. Si están conmigo, están conmigo. Por eso es que la meditación bíblica, la contemplación de su presencia, es a menudo más poderosa que estar simplemente gritando palabras sin conexión íntima. Piensa en esto, piensa en esto. Cuando Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2, dice la Biblia que ellos regresaron y dijeron, «Maestro, estamos echando fuera a los espíritus en tu nombre». Y Jesús, como ya hablé de eso hace poco, les dijo, «No se alegren por eso, sino alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos». Pero, escucha, porque aquí podemos presionar mucho en esta escritura. En ese momento, Jesús todavía no había soplado sobre ellos el Espíritu Santo de la manera en que lo hizo después de la resurrección, ni habían recibido la investidura de Pentecostés. No lo había soplado en el sentido de Juan 20:22. Recibid el Espíritu Santo. ¿Sabes lo que esto significa? Que sabemos por la Escritura que puedes tener señales, como la expulsión de demonios en ese contexto, sin tener aún la plenitud del Espíritu Santo o incluso el nuevo nacimiento, como se entiende post-Pentecostés. Lo vuelvo a repetir. Los discípulos llegaron de su misión de 2 en 2 diciendo, «Maestro, echamos a patadas los espíritus». Pero Jesús no había soplado aún el Espíritu Santo sobre ellos de esa forma específica, ni había llegado Pentecostés. Más adelante lo hizo. Entonces, por medio de las Escrituras, podemos saber que una cosa es una señal que sigue a la fe en el nombre de Jesús, y otra cosa es el poder y la presencia permanente del Espíritu Santo que sella al creyente y lo capacita para el discipulado. Los discípulos, incluso sin tener el Espíritu Santo en la forma en que lo recibirían después, echaban fuera demonios, porque las señales son diferentes en su operación inicial. El Espíritu Santo es la legalidad para tú ser un discípulo. En la nueva era es la licencia legal. Cuando eres sellado por el Espíritu, ya eres legal, eres un ciudadano del reino con plenos derechos y equipamiento. Es como un policía. Cuando es juramentado, es cuando le dan su placa, cuando representa oficialmente a la ciudad, a la autoridad. Si alguien por la calle se hace pasar por policía sin serlo, es ilegal. Si alguien va y dice, «Yo soy policía», sin la debida autorización y respaldo, y si viene un verdadero policía y lo atrapa, le dice, «Eres un impostor». Está prohibido usar una identidad que no te corresponde. Así como es en la tierra, es en el cielo. Escúchame, es ilegal espiritualmente que tú andes diciendo por ahí que representas plenamente a Dios si no tienes el poder, la unción del Espíritu Santo. Por eso debemos perseguir al Espíritu Santo, su llenura, su presencia, porque Él es el que te da el sello, el poder, la capacitación divina. Yo te voy a decir la verdad, y esto puede ser duro para algunos. A los espíritus malignos no les da miedo que tú simplemente digas en el nombre de Jesús como una fórmula mágica. No les da miedo, amado hermano. Yo vengo siendo usado por Dios en liberación desde muy joven, y también lo he experimentado cuando era muy jovencito. He visto, amado hermano, gente literalmente subir por las paredes. He visto gente sacar la lengua de una manera que parecía llegarle, amado hermano, casi hasta el ombligo, cosas físicamente imposibles. He visto cosas sobrenaturales en el ministerio, de liberación desde muy jovencito. Y he visto cómo los espíritus se burlan de la gente cuando simplemente repiten en el nombre de Jesús, sin autoridad real, sin fe, sin identidad. Pero he visto a otros que ni siquiera dicen formalmente en el nombre de Jesús en cada frase, sino que con una palabra de mando, fuera,
amado hermano, y es como si un fuego les quemara y los demonios salen corriendo. Piensa en esto. Hay algunos que ni siquiera necesitan mencionar el nombre de Jesús en cada instancia, porque operan desde una autoridad inherente, desde una identidad tan establecida en Cristo que su sola presencia y su palabra de fe son suficientes. Los demonios no le tienen miedo a aquellos que solo recitan el nombre de Jesús como un conjuro. Recordemos a los hijos de Esceva. Eran 7 jóvenes, hijos de un sumo sacerdote judío, que vieron a Pablo expulsar demonios. Dice la Biblia que ellos, cuando vieron al espíritu malo en una persona, podemos entender que estaban tratando de replicar lo que Pablo estaba haciendo. Ellos vieron a Pablo y pensaron que esto era una receta, una especie de palabras mágicas, como usar una varita mágica. Y ellos dijeron: pues vamos a decir en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. El escritor de Hechos, Lucas, puso esa aclaración: el Dios de Pablo o Jesús a quien Pablo predica, para que la gente lo atrape, para que entienda la diferencia. Ellos quisieron replicar con las mismas palabras y el espíritu se burló de ellos. ¿Sabes qué les dijo el demonio? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Todo se trata de identidad. Todo se trata de que tú sepas cuál es tu lugar en Cristo, quién eres en Él. Hay gente que, aunque es cristiana, duda profundamente. Escúchame, hay gente que, aunque se llama cristiana, duda si verdaderamente existe un Jesús. Hay gente que camina en la fe solo porque ve a otros caminar, por imitación, pero sin una convicción personal profunda. No sé si me explico bien. Hay gente que duda si verdaderamente por la tierra pasó alguien llamado Jesús con el poder que la Biblia describe. Hay gente que se dice cristiana, pero duda si verdaderamente Jesús resucitó de entre los muertos. Hay gente que cuando le va bien, cuando las cosas marchan sobre ruedas, dice: sí, Jesús existe, Dios es bueno. Pero la señal de que tú eres un incrédulo, o al menos que la incredulidad tiene un fuerte control sobre ti, es que cuando las cosas van mal, cuando llega la prueba, cuando la tormenta arrecia, tú dices en tu corazón, o incluso con tus labios: yo creo que Dios no existe, o Dios se olvidó de mí, o esto no funciona. Por eso es que no hay señales, amado hermano. La señal de que tú crees verdaderamente es que, aunque todo vaya mal o vaya bien, tú sabes, con una certeza inamovible, que hay un Dios en los cielos que cuida de ti, que es fiel a su palabra. Amado hermano, el tiempo avanza y necesitamos entrar en un momento de oración y ministración. Escúchame, el Señor me dijo: hoy voy a destruir fortalezas mentales. Lo que impide que la gente crea verdaderamente en Dios y en su poder son esas fortalezas de incredulidad, de razonamientos humanos, de experiencias pasadas negativas. Hay algunas personas a las que Dios va a levantar de una manera especial en esta mañana, en este momento. Ahora mismo, vamos, yo quiero que tú comiences a buscar a Jesús en tu imaginación, en tu espíritu, porque hoy va a suceder algo. Hoy va a comenzar a suceder algo transformador en ti. Escúchame, vas a comenzar a tener señales. Te vas a sorprender, así como los discípulos. Los discípulos, en su momento inicial, ni siquiera habían comprendido completamente todo lo que Jesús les dijo. Ellos creían en Jesús de una manera, y de repente vieron las señales manifestarse cuando Él los envió, y llegaron alegres. Pero ellos quizás ignoraron al principio la profundidad de cuando Jesús dijo: les doy poder, vayan. El creer en Jesús, en su nombre, en su autoridad, te da poder automáticamente para expulsar demonios, porque es nombre sobre todo nombre, y eso no es solo un título, es carácter, es autoridad inherente. Hoy mismo gente va a comenzar a tener señales. Dios me dijo: me voy a empezar a manifestar.
Dios me dijo, les daré a ellos la manifestación de mi poder. Les daré a ellos la manifestación de mi poder. Les daré a ellos la manifestación de mi poder. Escúchame, el Señor está pidiendo en esta mañana, en este tiempo, que la gente crea. Señor, yo te pido en este momento que encuentres hombres y mujeres de Dios en medio de tu pueblo. Padre, yo te pido que encuentres en medio de tu pueblo a aquellos con un corazón dispuesto, hombres y mujeres listos para ser levantados. Levántalos ahora, Señor. Yo extiendo mis manos en el nombre de Jesús y decreto y declaro que la gracia que hace que el Espíritu Santo encuentre a alguien receptivo, ahora mismo comienza a venir sobre ti. Decreto y declaro que la gracia que te hace visible en el mundo espiritual, que te distingue para ser un instrumento en sus manos, ahora mismo comienza a aterrizar sobre ti. Solamente cree lo que estamos orando. La Biblia dice, oren los unos por los otros. Los apóstoles imponían las manos y el Espíritu Santo descendía. Vamos, cierra tus ojitos donde estás. Cierra tus ojitos. Vamos, vamos, vamos. Dile al Señor, haz una señal conmigo. Salmo 86, verso 17. Haz conmigo señal para bien. Esto es una autodeclaración. El salmista está declarando esto sobre sí mismo. Haz señal conmigo para bien, Señor. Yo te pido que encuentres hombres y mujeres ahora. Levántalos, bendito Dios. Decreto y declaro que la gracia te arropa, que la gracia para creer en lo invisible ahora comienza a venir sobre ti. Vamos, 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 vamos. Que Dios haga una señal sobre ti. Mujer de Dios, varón de Dios, que la gracia y el poder de Dios descanse sobre ustedes. Impartimos ahora que el poder del cielo descienda, que descanse sobre ustedes, así como en el día de Pentecostés, mientras que oraban, mientras que estaban reunidos, mientras que tenían comunión, el fuego cayó, descendió la gloria. Yo profetizo que ahora mismo, mientras oramos, algo cae sobre ti. Se desatan las lenguas espirituales, los espíritus de opresión corren.